Sobre todo, también se le llamaba el lugar donde crece la flor del corazón, la pureza. Los aztecas le llamaron también Aztlán, el lugar de la blancura, y lo blanco es lo puro. Entonces, los habitantes del Tlalocan son los habitantes del paraíso, los que son inocentes y puros. Esta imagen es una imagen original que está en Teotihuacán y se le conoce como el Tlalocan. Es precisamente una pequeña síntesis y compleja, pero al final síntesis visual de lo que ellos entendían por el paraíso. Está en el Palacio de Tepantitla, en Teotihuacán. Este es un dibujo que hemos mandado a hacer especialmente para ustedes y que lo reconstruye. De manera que ese lugar de la abundancia tenía dos árboles. Esto es un dato importante. El paraíso prehispánico tenía dos árboles. El Xochicóahuitl, el árbol de las flores, el que se quebró, lo vamos a ver ahora, y el árbol de las flores de nuestro sustento. Entonces, fíjense cómo es. El amarillo es el árbol del sustento, el árbol de la vida. Y el árbol de las flores es el árbol del conocimiento, de la sabiduría. Son dos árboles cuyo nombre es distinto, pero que tiene una asombrosa similitud con los dos árboles de la tradición judeo-cristiana. Aquí también son dos. Aquí no hay ninguna serpiente, aquí hay muchas aves, mucha agua, mucha flor, mucho fruto, mucha abundancia. Por eso es que también se le llamaba el paraíso, era la tierra florida de la dulce vida. Es decir, donde no hay ninguna escasez, todo es abundancia. Hemos ampliado la imagen central, es la misma imagen de arriba, nada más la hemos ampliado, ¿sí? Para que podamos distinguir que la parte de arriba es la del cielo, la parte de abajo es de la tierra, y la de en medio es la del ser humano. Aquí lo alcanzan a ver con las manos, es el cuerpo de una persona. Y esto que está aquí arriba, esta ave de vista de frente, está colocada como penacho encima de la cabeza. Y aquí está la cabeza, ¿sí? Y observamos que hay un cierto patrón, que quiero que ustedes también observen, por favor, cierto patrón simétrico, patrón de imagen, que es el cielo en la parte de arriba, de la cabeza para arriba, la tierra de los pies para abajo y el cuerpo humano. Aquí se ve como hay agua en abundancia y comida, agua y comida en abundancia. Entonces, son aspectos de imagen que tenemos que saber retener para ir entendiendo el mensaje religioso que hay en esto. La gente del Tamuanchán hemos identificado nosotros en nuestras investigaciones que se trata de los hijos del tercer sol, lo que en las tradiciones esotéricas de Europa se les conoce como los lemures. Los habitantes originales del Tamuanchán son los hijos del tercer sol o la época de los lemures. Entonces volvemos al tema. Ellos, los habitantes originales del Tamuanchán, son los seres humanos creados a imagen y semejanza de sus creadores, de Dios. Por eso se les llama los habitantes de la región de las flores, los abuelos, los habitantes de la región de la lluvia, donde hay lluvia es sinónimo de abundancia. Y aquí los tenemos, aquí está uno y aquí está otro. Observemos que estos habitantes del paraíso tienen el ave sagrada posada encima de la cabeza. Vean cómo el de la izquierda y de la derecha tienen esa característica. Tienen árboles con abundantes flores, aves, tierra florida, etcétera, porque se trata de habitantes del paraíso. Estas imágenes están extraídas de la imagen principal, son estas, este y este. Lo hemos ido seccionando para que sea más fácil de identificar. Ese patrón simbólico lo encontramos en todas las épocas y en todas las culturas de Mesoamérica. Esta imagen está en una tumba en la zona zapoteca,
significa de las más antiguas de Mesoamérica, donde está un árbol sagrado con flores y un ave sagrada, un ave ricamente ataviada puesta en la cima. Este patrón es el que queremos resaltar. Los zapotecas. Los olmecas tenían lo mismo. Aquí está un árbol con hojas. Aquí está un ave arriba, ataviada con algo en la cabeza. Está el tronco del árbol, es un tronco de cocodrilo, es el cuerpo de un cocodrilo. Y la cabeza son las raíces. Esta es la estera número 25 de Izapa, en Chiapas, en México. Aquí está un sacerdote con un estandarte, con una gran ave. Vean cómo esta gran ave que tienen en Izapa aparece también entre los mayas. Esta imagen es de una pintura mural descubierta hace unos 20 años en la zona cercana a Belice, en la zona selvática de Guatemala, en la que está un árbol sagrado de doble tronco con ramas y flores. Aquí en este caso las flores son los guajes o recipientes verdes, vegetales que son huecos por dentro y que los campesinos cortan y usan como instrumento para tomar agua o para almacenar agua. Esta imagen es maya, está el árbol sagrado, está el ave enjollada, ricamente enjollada en la cima. Estamos pues tratando de ir entendiendo el patrón de las imágenes, la secuencia gráfica. Aquí tenemos otra sección de esos mismos murales donde está un árbol muy grande y un ave encima. En este caso tiene sangre y tiene a un venado sacrificado. Pero el patrón de la imagen es la misma. Un tronco muy alto, un gran árbol con un ave encima, con raíces en la tierra. Este ya es un poco más hacia el centro de México, pero sigue estando en el sureste, que viene siendo mixteco, ¿sí? Ahí se ve un tronco de ceiba muy grande, se ven las bifurcaciones del árbol y tiene muy similar el patrón. Ahí están las flores, la tierra, el tronco, pero aquí en lugar de ave, significativamente está saliendo un ser humano desnudo. Esta es una imagen que tiene que ver en un códice con el que se representa el nacimiento del ser humano. Luego tenemos en Palenque, en Chiapas, una imagen extraordinaria, que es esta. Aquí tenemos el árbol, el tronco del árbol, con raíces en la tierra y con una ave enjollada en la cima. Aquí lo interesante de esta imagen, aquí la tenemos más simplificada, que sea más fácil de apreciar, que esa ave ricamente envuelta en joyas, muy lujosa, sacratísima ave, está en un árbol que tiene rostro humano y que tiene raíces en el inframundo. Este es maya, pero fíjense que tiene, en lugar de mazorcas de maíz, porque es un árbol de maíz, aparte, identificado así por los especialistas, tiene rostros humanos en lugar de mazorcas. Y aparte que en la parte de arriba, las espigas, lo más alto, es donde está el ave sagrada. Esto también está en Palenque, en Chiapas. Otros bajo relieve, también en Palenque, en un templo adjunto, está el árbol de nuevo, está el ave encima, pero aquí tiene algo interesante. Esto que estoy señalando, y que tiene así como eslabones de una cadena, que lo estoy siguiendo con el puntero del mouse, es una serpiente bicéfala, una serpiente con doble cabeza, un mismo cuerpo, pero doble cabeza, una que está aquí en el lado izquierdo, otra al lado derecho. Y la cruz, el tronco que atraviesa el vástago principal, tiene un rostro divino en ambos extremos, formando una cruz. Está en la tierra, el árbol en cruz y el ave enjollada. Entre los aztecas, en la época náhuatl, de herencia tolteca, tenemos igual el árbol, en este caso notoriamente se ponen las flores de espigas de maíz, son 4, porque son los primeros 4 frutos que siempre tiene que dar el árbol,
El símbolo de Venus, esto que ven ustedes aquí, con estos rayos y estas volutas, es el emblema astronómico de Venus. Y el jaguar que representa la Tierra. Entonces, a grandes rasgos, el patrón es el mismo. Y aquí está una pequeña relación de todos los códices donde nosotros hemos encontrado la figura del árbol y el ave sagrada siempre posada en la cima. El Códice Borgia, el Códice de Fejergar y Meyer, el Códice Vaticano B, etc. Pero resulta, según de acuerdo a los mitos, que ese árbol sagrado, pletórico de vida y flores, ¿sí?, antes de que se dañara, aquí está intacto el árbol, era custodiado por una virgen. Esa virgen se llamaba Xochiquetzal. Si ponemos aquí esta palabra flor en náhuatl, diría Xochiquetzal. Entonces, ella, Xochiquetzal, era una virgen que custodiaba el árbol sagrado de las flores. El ser humano que tiene en sus brazos, pequeño, desnudo y amamantando, significa pureza e inocencia. Ellos siempre entendían que la inocencia era en el momento en el que uno todavía se alimenta de su madre, del pecho materno. Ese es un inocente. Entonces está hablando del ser humano en inocencia. Y este caparazón estilizado es de un cocodrilo. Significa que este fenómeno es terrestre, que es en el mundo. Aquí está una piel de jaguar que lo confirma. Este no es en los mundos internos, no es en los cielos, es en la tierra. Eso es lo que nos dice el caparazón. Y esto coincide con las revelaciones del maestro Samael, que nos explicó en sus libros que la primera tierra seca que hubo en el planeta fue la correspondiente al continente Mu, los lemures, que es el equivalente a estas imágenes prehispánicas de origen mexicano. Y resulta que ese árbol sagrado con flores y aves bebiendo de su néctar, con Xochiquetzal tejiendo y cuidando esmeradamente ese árbol precioso, ¿sí?, fue seducida por Tezcatlipoca. Aquí está. Esta imagen se la pintaron a los españoles para explicarles su religión. Esta imagen ya fue hecha en la época de los españoles, pero por tacuilos, por maestros, sacerdotes de origen azteca. Y así fue como lo registraron. La seducción de Xochiquetzal por Tezcatlipoca produjo algo muy especial, que es que se dañara el árbol. Aquí está el árbol sagrado roto, aquí está el ave que está volando, aquí está la serpiente que está dañada, aquí está el jaguar que está afectado, sangrando del hocico y tiene muchos ojos. ¿Por qué? Porque el Tezcatlipoca rojo, intacto, grande, con el ave, con él, antes de la salida del paraíso, aquí vean cómo hay huellas humanas, cómo avanza hasta convertirse en Tezcatlipoca negro. De manera que el Tezcatlipoca negro, el que ya conocemos como el enemigo, es después de la expulsión del paraíso o a raíz de que el ser humano cometió la transgresión sexual, arrancó las flores, es que se puso así. Porque el mito dice que los dioses le habían dicho al ser humano, a ese ser humano inocente que vivía en el paraíso terrenal, que tenía permiso de oler las flores del árbol sagrado, de extasiarse con su aroma, que si eso hacía, iba a ser siempre un dichoso y fiel enamorado. Tezcatlipoca, etcétera, etcétera, es equivalente a la serpiente bicéfala. Y entonces podemos unir algunos conocimientos que ya tenemos. Sabemos que una de las 5 advocaciones de la Madre Divina es Tlazolteotl, la deidad de la basura espiritual. Esta es una imagen en barro, de tamaño natural, en la que los penitentes se inclinaban, se ponían de rodillas para confesarle sus pecados. Es una ceremonia muy especial que existía en la religión prehispánica de la confesión de los vicios. Recordemos que Tlazolteotl es la encargada
de la limpieza de la suciedad del alma. En el torso desnudo, señal de que es madre, los pliegues también lo relatan, pero sobre todo, la falda, Tlazolteotl tiene a la serpiente bicéfala amarrada como si fuera un cordón a la altura de la cintura. Aquí se ve claramente las dos cabezas, la serpiente bicéfala, porque el penitente, el que va y se arrodilla ante la Madre Divina para contarle sus cuitas, para explicarle sus pecados, para arrepentirse delante de la Madre Divina de sus pecados, la Madre Divina le muestra la condición, o es esta condición, la de estar decapitado, la de tener doble serpiente, en la doble cabeza, una serpiente con doble cabeza, remite a esa condición. Aquí tenemos de nuevo en otro códice a Xochiquetzal, al hombre desnudo con el cuerpo contorsionado porque es un transgresor sexual, y a una mujer con el cuerpo contorsionado. Vean que es el asiento de jaguar, de piel de jaguar. Es importante que veamos, que sepamos distinguir a Xochiquetzal. Generalmente, lo más distintivo de Xochiquetzal son sus cuernitos. Son dos protuberancias hechas a base de pelo, junto con flores, porque esa protuberancia eran asociada o llamada que eran como si fueran cuernitos de venado, porque el venado, recordemos, aquella deidad que ya estudiamos, que se llama Ahuiteotl, o el dios dominado por sus vicios, el dios dominado por sus vicios, el dios opacado, disminuido, dominado por sus vicios, es el ser humano, es este que está aquí. Lo pintaron de azul porque tiene origen divino, pero estar dominado por los vicios, ¿sí?, lo hace igual que un venado. Y quien lo llevó a esa condición de venado, víctima propiciatoria, es la fornicación, es la transgresión sexual. Y entonces llegamos a un asunto aún más interesante todavía, más profundo, que es el que la Virgen que cuidaba el árbol sagrado del paraíso, con el disco de oro sobre el pecho, con la pureza misma de su presencia, viviendo en el cielo, en el sentido del paraíso, cae hacia la tierra y se convierte en Tlazolteotl, que tiene aquí en el pecho al chile, a un ají, como le llaman en Sudamérica. Es un vegetal muy picante que tiene en México un doble sentido del órgano sexual, y también significa, porque en este otro códice lo hemos encontrado en el Tejer Bar y Meyer, que a raíz de la transgresión sexual y que surge el pulque, y que es la embriaguez, sinónimo de sueño de la conciencia, de dominio de los conejos en uno, es que el árbol florido, el antiguo y sagrado árbol florido, ya sin el ave encima, se convierte en el árbol del maguey. Entonces el árbol del maguey es representado como en lo que se transforma el árbol de las flores, ya que no tiene al ser, ya que no tiene el ave sagrada por parada encima. Aquí está la olla de pulque, aquí está la nariguera de la luna, porque ella es la madre de los 400 conejos, es la madre de los innumerables defectos de tipo psicológico. Porque cuando nosotros comentamos esta interpretación que estamos haciendo, de que Xochiquetzal termina por convertirse en Tlazolteotl, es porque la pureza virginal propia de la época antes de la transgresión sexual se convierte en la diosa de la pureza, se convierte en la diosa del sexo, del placer sexual. O sea, por eso decimos que una de las interpretaciones más interesantes, porque tiene sentido didáctico, es pensar que Xochiquetzal viene siendo el placer sexual. No es la madre el placer sexual, porque ese es el que a lo que sedujo Tezcatlipoca. Entonces, más bien pensemos en que
encontramos una dualidad muy interesante en cuanto a que una de las advocaciones de nuestra madre espiritual es Tlazolteotl, y Tlazolteotl es a la vez, en forma ambivalente, la diosa del sexo y la diosa de la pureza del alma. Entonces, ese detalle hace que Tlazolteotl es la que elimina las impurezas, las manchas del alma, ¿sí? Pero ese poder purificador de limpieza lo tiene Tlazolteotl, que además es la diosa del sexo. Entonces, más bien lo que te queremos resaltar aquí es que ellos, en forma muy singular, unieron en una de las advocaciones de nuestra madre interior al poder del sexo con la capacidad de purificación del alma. Pero no porque Xochiquetzal en sí sea una de las advocaciones así literal de la Madre Divina, sino que es que ella está, la Madre Divina, está relacionada con el poder del sexo, que el poder del sexo es a la vez el que te puede mantener sometido por medio de los defectos, o bien te puede permitir limpiar el alma. Creo que esta parte es muy importante que la podamos tener claro. Aquí se ve a Tlazolteotl partiendo desde la condición que el penitente tiene la condición de decapitado o serpiente bicéfala, pero si pensamos nosotros también en Cihuacóatl, que es otra advocación de la Madre Divina de las 5 prehispánicas, Cihuacóatl es la serpiente femenina, como un poder latente de tipo personal, íntimo, y que solamente se le aparecía a los devotos de uno en uno. O sea, no eran apariciones multitudinarias, no eran para grupos, sino cada quien platicaba con su propia Cihuacóatl. Pero gracias a la doctrina gnóstica, gracias a las revelaciones del maestro Samael, sabemos que en el sexo hay un doble poder. Ese doble poder es el que está representado en Tlazolteotl. Muy bien, continuamos. Entonces resulta que en este esquema que acabamos de ver encontramos una figura extraordinaria, a una deidad que es un caminante y que lleva el árbol florido levantado en la espalda. Se le llama Yacatecutli, o sea, el señor narizón, el señor de la nariz, el señor guía, el señor de la punta. Lleva a un águila en la mano, lleva un báculo de caminante, pero trae el tocado de Quetzalcóatl. Aquí lo vemos, la serpiente levantada, la espina de sacrificios, el gorro cónico de doble color, el disco de oro en el pecho. Entonces, el caminante por excelencia, el que avanza siempre como guía del camino espiritual, es Quetzalcóatl con el árbol reparado en la espalda, porque Quetzalcóatl es el guía espiritual que nos enseña a reparar el daño que tuvimos cuando fuimos expulsados del paraíso. Y tiene el color verde porque él es el que está en el centro de los 4 rumbos. Aquí están los 4 rumbos en los que se concebía el mundo. El norte es el inicio, luego está el oeste, el lugar del refugio de la madre espiritual, luego el tercero es el lugar de la guerra sagrada, y para llegar al oriente, a donde sale el sol, que es el lugar de la resurrección. Entonces siempre el sentido de los rumbos del universo en la religión prehispánica es en sentido inverso a cómo avanzan las manecillas del reloj. Y esta es la secuencia, desde el rumbo del norte, el lugar de los muertos, porque una persona decapitada se entiende que es el que está sujeto a la muerte, y el que está ya después de la resurrección, el que ya no está sujeto a la muerte, se ha liberado de esa condición, y ese es el sentido. De manera que el que está en el centro, el norte es negro, el poniente es blanco, el sur es azul o amarillo, según sea algunas de las culturas, y el oeste
o el oriente es rojo, porque el centro es verde. Y es interesante recordar que todas las frutas verdes lo son porque están inmaduras. Cuando alguien dice, esta persona está muy verde, a menos en México, no, este muchacho está muy verde, así se dice en México, porque está muy inmaduro, está muy jovencito, le falta desarrollo. Entonces, el verde en México, como herencia prehispánica, es sinónimo de inmadurez, pero la inmadurez se cura. ¿Con qué se cura la inmadurez? Con años, con desarrollo. Pero religiosamente, Quetzalcóatl es verde porque el camino de él parte del centro, pero busca que uno recorra los 4 rumbos y logre la plenitud espiritual. Ese es el sentido de los colores de los 4 rumbos. Partir del centro como alguien que necesita madurar, desarrollarse, pero para recorrerlo y alcanzar la madurez o espiritual, la plenitud de la resurrección de Quetzalcóatl. Aquí está un poco más compleja, un poco más abigarrada, de árboles y aves y dioses, porque cada árbol tiene 2 dioses. Aquí están 2 deidades, aquí están otras 2 deidades, 2 advocaciones de la Madre Divina, porque acuérdense que es el poniente, el de la Madre Divina, 2 enemigos en el sur, 2 deidades acuestes, Quetzalcóatl niño, es Pinzitecutli, en la resurrección. Entonces siempre es de norte al poniente, del poniente al sur y del sur al oriente. Todos los saludos a los 4 rumbos, al menos en Mesoamérica, siempre que los rituales dicen que hacían un saludo a los 4 rumbos del mundo, comenzaban así: primero el norte, luego el poniente, luego el sur y luego el oriente. ¿Por qué? Porque esa es la ruta de redención de Quetzalcóatl. ¿Cómo se saluda a los 4 rumbos en la época prehispánica? Y aquí está otra vez de verde, otra vez en el centro de el guía, ¿sí? Y por eso el color. Y luego retomamos una información que ya vimos en el pasado, que es muy frecuente encontrar a jugadores de pelota decapitados. Y resulta que esta es una piedra, un bajorrelieve, que estaba en un juego de pelota. Esto corresponde a la cultura huasteca, a la orilla del Golfo de México, en el norte de Veracruz, y es una representación de Chicomecoatl. Chicomecoatl significa 7 serpientes, aquí están. Lo que pasa es que cuando el decapitado tiene 2 serpientes, es Maquiscoatl, es bicéfalo, solo 2, ¿sí? 7 es porque ya levantó las 7 serpientes completas. ¿En qué consiste levantar las 7 serpientes? Pues en reparar el árbol sagrado, precisamente. Aquí estamos en Chichén Itzá, este es un relieve de Chichén Itzá. Está un jugador de juego de pelota que tiene las rodilleras, los antebrazos, cabeza, aquí se ven las 3 de abajo, aquí están 2, aquí está un poquito. Árbol florido, es un árbol que está floreciendo de nuevo. El que tiene sus 7 serpientes es porque ya reparó el árbol dañado. Por eso es que el decapitado no tiene rictus mortis, no está tirado en el suelo, está en una actitud devocional, y por eso el acompañante canta, habla, presume, reconoce, con la cabeza de él tomada de los cabellos, porque no es una muerte física, como han identificado los arqueólogos, es una muerte simbólica, es espiritualmente dañado, y el trabajo de levantar las 7 serpientes es un trabajo de tipo espiritual, que como sabemos nosotros, como estudiantes gnósticos, es los cuerpos internos vueltos a llenar de fuego, de nuevo, que eso significa estar debidamente preparado para convertirnos en Quetzalcóatl, para ser devorados por la serpiente. Esta desnudez significa penitente, y esta serpiente pues es el estado al que aspira. Y esto nos permite vean como esta imagen de un códice que fue pintado en la época en que ya estaban aquí los españoles, tiene que ver con esta imagen que es un códice mucho antes de que llegaran los españoles, y aquí está la serpiente, y aquí está tragándose a un ser humano, a un penitente totalmente desnudo. Vean cómo aquí ya le pusieron un trapo, porque los españoles con su atavismo religioso medieval pues no querían desnudeces. Aquí está totalmente desnudo, pero vean por favor que aquí está la serpiente bicéfala junto con el hombre desnudo. Vean que está solo,
pero no es negro ni es blanco, es un cholo semi blanqueado. Porque para lograr esto, para que te trague la serpiente, tienes que haber hecho un trabajo previo de eliminación del ego, de blanqueo del cholo, ¿sí? Y este acontecimiento extraordinario, que es cuando uno se convierte en serpiente, está atestiguado por una deidad simbólica extraordinaria y que ha sido el rompecabezas de los arqueólogos. No le entienden. Dicen que es desde la primavera, que renueva de nuevo. Pero Jipetotec es sin duda el emblema de las nuevas vestiduras de oro. Aquí las tienen. Es bueno que sepamos que esta piel que se adosaban físicamente los aztecas ya en la última etapa de esta religión, se ponían físicamente la piel que le quitaban a un pobre desgraciado que mataban para eso, que esa piel, escuchen bien esto, la pintaban de oro, le echaban polvo de oro, la pintaban de amarillo oro, porque ellos se refieren a la piel adicional, a la vestidura adicional que otorga Jipetotec, que eran cuerpos de oro. Pero cuando Jipetotec logra darnos los cuerpos, vamos a decirlo simbólicamente, aquí vemos el espejo de Tezcatlipoca. Significa que las vestiduras internas, los cuerpos internos, aún tienen el espejo empañado. No están puras, no están limpios del todo. Aquí lo dice el espejo de Tezcatlipoca. ¿Sí? Tiene el cuerpo rojo porque es un rojo encendido, es trabajo con el fuego. Y tiene el anáhuac o el círculo perfecto porque es una labor disponible para todos, para todos vale. Aquí está el ave decapitada, aquí está la serpiente bicéfala, ¿cierto? Crear los cuerpos internos no lo es todo, es lo que dice esto. Es indispensable lograrlo, pero no lo es todo. Aquí está Jipetotec, nuestro Señor, el desollado, dicen los arqueólogos que traducen esta palabra, pero que también puede significar, lo hemos estudiado a fondo en términos lingüísticos, nuestro Señor de la otra piel. Aquí está una estatua de barro de tamaño natural, que está en el centro de México, en el Museo Nacional. Tiene un halo de luz, tiene la actitud de canto ritual, tiene la nueva piel adosada, ¿sí? Tiene un vaso, porque él siempre fue reverenciado como bebedor nocturno, y tiene un bastón, que en este caso no lo conserva, que se le llamaba el chicahuastli, que es algo con lo que te haces más fuerte. O sea, Jipetotec es el de las vestiduras adicionales con las cuales nos hacemos mucho más fuertes. Las nuevas vestiduras es un guerrero, porque esto es parte de la guerra sagrada. Aquí tiene las dos banderas del alma espiritual y el alma humana, y tiene el chicahuasqui, tiene el emblema que dice: cuando creas tus cuerpos internos te vuelves más fuerte, agarras fuerza, fortaleza, ¿sí? Entonces encontramos una simbiosis o una síntesis extraordinaria. Resulta que Tlazolteo fue pintada, en este caso en el Códice Borbónico, con las mismas vestiduras de Jipetotec, las vestiduras internas, la nueva piel, pero en una actitud de limpieza, de dar a luz. Vean cómo, entonces es cuando las vestiduras de Jipetotec pueden llamarse Teocuitlakemí, es decir, cuerpos de oro. Entonces Tlazolteo termina la limpieza de los cuerpos internos. Aquí está la herencia lunar, aquí está una codorniz que tiene agarrada con la boca, la diosa, y la codorniz significa algo muy antiguo que ya no sirve, algo que ya herencia inservible, y por eso sacrificaban tantas codornices, decapitadas precisamente, porque la herencia viene de la decapitación, que es emblema de la transgresión sexual. Entonces cuando Tlazolteo, la Madre Divina que nos limpia, muerde la codorniz, es porque está quitándole la herencia a estas vestiduras, está limpiando. Vean la imagen completa, esta es solamente ella para que la podamos identificar, es Tlazolteo, pero aquí está la imagen completa de la página donde está Huactli, el halcón que se ríe, el halcón que se burla de nuestros defectos. Aquí está el espejo empañado, recuerdan que vimos a Huactli, ¿sí? Representa lo más sutil del ego. Entonces Tlazolteo, cuando aparece en esta postura, es porque limpia
los residuos que le quedan a los cuerpos internos, porque los cuerpos solares se convierten, o cuerpos mercuriales, como los llama también el maestro Samael, se convierten en cuerpos de oro cuando ya no tienen impurezas, ¿sí? Y es lo que comentábamos, que la condición de pureza de Xochiquetzal, placer sexual, es lo que hace que esté asociado teológicamente a la Madre Divina como capaz de limpiarnos, porque es el mismo origen. La suciedad es sexual y la limpieza solamente por ese motivo puede ser así. Y de esa manera avanzamos en entender cómo es que se logra que haya un nuevo Quetzalcóatl en esta religión extraordinaria. Y con esto hacemos pues la exposición, al menos en lo que corresponde a la parte de origen, de inicio, para abrir el espacio para el diálogo.